La guerra en Ucrania es uno de los conflictos más importantes del siglo XXI. Todo comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre territorio ucraniano. Desde entonces, el mundo ha sido testigo de combates, sanciones económicas y un enorme sufrimiento humano. Pero la historia no empieza en 2022. En 2014, Rusia se anexó Crimea, un territorio ucraniano, tras protestas en Kiev conocidas como el Euromaidán. Ese mismo año estalló la guerra en el Donbass, al este de Ucrania, donde separatistas prorrusos apoyados por Moscú comenzaron a luchar contra el gobierno ucraniano. Durante 8 años hubo un conflicto congelado, hasta que la tensión explotó. El 24 de febrero de 2022, Rusia atacó desde el norte, el este y el sur. Ciudades como Kiev, Kharkov, Mariupol y Jersón fueron bombardeadas. Millones de personas huyeron de Ucrania, creando una de las mayores crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Ucrania resistió. La capital, Kiev, no cayó gracias a la defensa organizada, el apoyo internacional y la determinación de su pueblo. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países comenzaron a enviar armas, dinero y sanciones contra Rusia. Por otro lado, Moscú recibió apoyo indirecto de países como Irán y Corea del Norte. La guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en la economía, la política y la información. Las consecuencias han sido devastadoras: miles de civiles muertos, ciudades destruidas y familias separadas. Al mismo tiempo, Ucrania se ha convertido en un símbolo de resistencia y ha impulsado la unidad de muchos países de Occidente. La guerra de Ucrania sigue sin resolverse. Cada día trae nuevas batallas, diplomacia y esperanza de paz. Lo que ocurra en este conflicto marcará el futuro de Europa y del mundo entero. Tras los primeros meses de invasión, Rusia esperaba una victoria rápida, pero la resistencia ucraniana cambió el rumbo. El conflicto se transformó en una guerra larga, con frentes estancados y ofensivas que marcaron el destino de ciudades enteras. En 2022 y 2023, la lucha se concentró en el este de Ucrania, especialmente en ciudades como Bakhmut, Severodonetsk y Lysychansk. Las batallas fueron intensas, con miles de bajas en ambos bandos. Bakhmut se convirtió en un símbolo. Rusia intentó tomarla durante meses, usando incluso mercenarios del grupo Wagner, pero la resistencia ucraniana fue feroz. Las ofensivas ucranianas. En otoño de 2022, Ucrania lanzó una contraofensiva sorpresiva en la región de Kharkov, recuperando gran parte del territorio ocupado. Poco después, en noviembre, liberó la ciudad de Jersón, una victoria estratégica que demostró que Ucrania podía recuperar su tierra. El invierno y los drones. Con el invierno llegó una nueva etapa. Rusia comenzó a atacar la infraestructura energética de Ucrania con misiles y drones. Millones de ucranianos pasaron meses sin electricidad ni calefacción, mientras el país intentaba sobrevivir al frío y a la oscuridad. Al mismo tiempo, Ucrania empezó a usar drones de largo alcance para golpear dentro de territorio ruso, llevando la guerra más allá de sus fronteras. La situación global. El conflicto impactó al mundo entero. La energía se encareció, los precios de los alimentos subieron y muchos países tuvieron que tomar partido. La guerra ya no era solo un problema regional, sino una crisis con efectos en la economía mundial. A medida que la guerra entraba en su segundo año, nadie veía un final cercano. Ucrania buscaba recuperar todo su territorio, mientras Rusia trataba de resistir las sanciones y mantener sus conquistas. El futuro seguía incierto, y el mundo observaba con atención cada movimiento en el frente. Guerra entró en una fase más intensa de desgaste. Ambos bandos, rusos y ucranianos, ajustan tácticas, estrategias y buscan ventajas limitadas, mientras el mundo observa con creciente ansiedad. Esta sección resume lo que ha pasado recientemente. En agosto de 2024, Ucrania lanzó una ofensiva directa dentro del territorio ruso, en la región de Kursk, capturando la ciudad de Sudzha, lo que obligó a Rusia a desplegar tropas para contener la amenaza. En varias zonas del este de Ucrania, Rusia lleva a cabo ofensivas agrícolas y urbanas. Avanzan lentamente, pero a costa de muchas bajas. En 2024 ganó algo más de territorio, pero relativamente poco comparado con los esfuerzos desplegados. En el frente de Donetsk, la ofensiva de Novopavlivka, desde marzo de 2025, muestra que Moscú intenta penetrar hacia áreas estratégicas, aunque las defensas ucranianas resisten fuertemente. También ha sido importante la batalla de Chasiv Yar, en Donetsk. Es una zona estratégica por su posición elevada,
lo que la hace clave para controlar los movimientos hacia ciudades